Eterno Padre que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Espíritu de Dios, ayúdanos en esta hora a entender y comprender esta materia, el tema de Cristo, la doctrina de Cristo, para que cada día le demos mayor gloria y mayor honra en nuestras vidas, y así podamos adorarle cada día de acuerdo a la verdad que Él nos ha revelado y nos ha dejado escrita, y que podamos hacer defensa de la fe delante de aquellos que nos demanden, Señor, hacer defensa de la misma. A mis hermanos que no han llegado todavía, te pedimos que nos traigas en bien conforme a tu voluntad hasta este lugar. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy esperamos terminar ya la historia de la cristología, terminar lo relacionado con las herejías cristológicas y mirar el tema de los credos, pero sobre todo el credo de los apóstoles y lo que representaron los credos en los concilios y el por qué fueron dadas como una confesión o de lo que creyó la iglesia en ese momento. En la clase pasada estuvimos hablando del apolinarismo o de Apolinario, quien fue el que comenzó a enseñar esta herejía. Miren, ¿alguno me puede colaborar leyendo 1 Tesalonicenses 5:23? Primera Tesalonicenses 5:23. Cinco 23. Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, Apolinar, dentro de su doctrina que dio, él tenía este versículo como punta de partida. Él creía en la tricotomía del ser humano, siendo que es espíritu, alma y cuerpo. Pero en este caso, él le enseñó de que Jesús tuvo un cuerpo humano, un alma, pero el espíritu de él como tal era divino. Él habló de Jesús como un ser humano nacido dentro de las características humanas, pero que en el espíritu de él no había un espíritu humano como tal, sino que en el espíritu de Jesús o en el espíritu del hombre había tomado ese lugar el logos o la parte divina de Dios. Entonces, él interpretó a Jesús de esta forma. Tenía un cuerpo humano, un alma humana, pero su espíritu no era humano, sino divino. Y que ese lugar de la mente racional, como la llamó él, o la mente divina, fue lo que, en donde el Logos estuvo. Entonces él hacía una distinción prácticamente de un Jesús humano con un Jesús, con una presencia divina en su espíritu. Pero prácticamente estaba negando la humanidad de Jesús como hijo de Dios. Sí. Esa doctrina fue condenada en el Concilio de Constantinopla en el año 381.
No. Estuvimos viendo también el nestorianismo y estábamos explicando que una de las controversias que se presentó con relación a Nestorio era el término ¿cuál? Teotocos, de María, que mostraba a María como la madre de Dios o la paridora de Dios. Y él decía que ese término pues no debía de aplicársele a María. Él decía que en Jesucristo Dios se ha unido a un ser humano. O sea, Dios es una persona y el ser humano es otro. Que no solo habían dos naturalezas, sino dos personas. Son dos naturalezas y dos personas independientes, pero unidas en Cristo. Como si Jesús nació siendo hombre humano, normal, pero Dios vino y se unió en Cristo. Pero de igual forma, la iglesia creía que el Logos, quien era Dios desde la eternidad, se hizo hombre. No que el Logos habitase en el hombre, sino que se había hecho carne. Ellos también negaban la humanidad de Jesús, su encarnación, o la encarnación de la segunda persona de la Trinidad hecha carne. Los nestorianos decían que si Jesús era Dios en la eternidad, entonces María no podría o no fue la que le dio su naturaleza divina. Decían que si Jesús era Dios en la eternidad, entonces María no fue la madre de su naturaleza divina. Pero nos acordamos de esto que los reformadores usaron ese término como madre de Dios. Más, no tanto para exaltar a la mariología, sino para, de cierta forma, mostrar que Jesús sí fue nacido por medio de una mujer. La conclusión de Nestorio fue errónea, ya que él decía que Jesús tenía que ser dos personas. La persona de Cristo, según Nestorio, era similar más o menos a la de un cristiano, en quien el Espíritu Santo, otra persona, habita. Más o menos él lo veía de esa forma. Y eso fue condenado en el concilio de Éfeso en el año 431. Estuvimos hablando también del eutiquianismo o el monofisismo. Y resulta que había un patriarca que se llamaba Cirilo de Alejandría. Eso fue en el 412 al 444. Y este sostenía que Cristo tenía dos naturalezas. Cristo tenía dos naturalezas, pero la divina dominó a la humana. Antes sí, Cirilo de Alejandría, él primero comenzó. No, en Cristo hay dos naturalezas, pero la divina dominó a la humana. Allá estamos hablando de Nestorio como que tenían dos naturalezas separadas, la humana y la divina, dos personas. Aquí Cirilo, para resolver el problema, él dice, sí, en Cristo hay dos naturalezas, pero la naturaleza divina absorbió o dominó a la naturaleza humana. Pero los seguidores de Cirilo fueron un poco más allá,
o fueron más lejos. Y ellos proclamaban que Cristo tenía únicamente una naturaleza donde se fusionó la humana y la divina. O sea, Cirilo habla de dos, pero que una dominó la otra. Los seguidores de Cirilo fueron más lejos. No hay dos, hay una sola. Como una combinación de la divina y la humana, pero quedó una sola. Y de allí estos seguidores es donde sale Eutiquio. Y él fue seguidor de Cirilo. Eutiquio estaba reaccionando, con toda esta postura de su doctrina en contra del nestorianismo. Y Nestorio decía que sí, habían dos naturalezas. Este decía, no, habían dos, pero la divina dominó la humana, pero los seguidores de él fueron más lejos, que fue Nestorio. Dice, no son dos, no es que tampoco son dos y una absorbió o dominó a la humana, sino que es una sola. Hubo como una fusión. Entonces sí vamos viendo cómo Apolinar quiso refutar a Arrio, pero resulta que salió Nestorio y después salió Eutiquio refutando a Nestorio. Entonces vamos viendo cómo va evolucionando a través de esta historia de la cristología las diferentes posiciones con relación a la naturaleza de Cristo. Eutiquio sostenía que Cristo estaba compuesto de dos naturalezas, pero no existía en dos naturalezas. La naturaleza humana se había fusionado con la divina y el resultado fue una sola naturaleza. En conclusión, Cristo no era ni verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre. Y esta fue condenada en Calcedonia del 451 después de Cristo. Hasta ahí habíamos dejado. Hoy vamos a estar viendo lo que es el monoteletismo o la controversia de las dos voluntades. ¿Y qué quiere decir esto, la controversia de las dos voluntades? Resulta que cuando hubo el concilio de Calcedonia, los que defendían una sola naturaleza, ellos tuvieron una influencia tan poderosa en ese tiempo que posterior a ellos se levantaron estos monoteletismos. ¿Qué quiere decir el monoteletismo o la controversia de las dos voluntades? Ellos decían que Cristo había hecho todas las cosas por medio de una sola voluntad, y era la voluntad divina. Ellos decían que si Cristo hubiera tenido las dos voluntades, estas hubiesen entrado en conflicto y la voluntad humana se hubiera rebelado contra la voluntad divina. De manera que según ellos, una sola y única voluntad era la mejor manera de preservar la impecabilidad de Cristo. El monoteletismo quería decir que en Cristo era una sola voluntad y era la voluntad divina. Esa fue la primera controversia que hubo. Pero ¿cuál era la otra? La otra que decía, sí, Sergio. La otra que decía, los que abogaban a favor de la dualidad de voluntades, sostenían que para la redención, o para que la redención fuese completa, tenía que incluir una perfecta humanidad. Si no hay voluntad humana, decían, no puede haber humanidad completa. Cristo no pudo haber sido hombre completo sin una voluntad humana. Entonces, por un lado Cristo hizo todas las cosas por la voluntad divina. Por el otro lado, Cristo hizo todas las cosas porque Él también tenía una voluntad humana. Y los que abogaban por esta dualidad de voluntad o por la voluntad humana citaban pasajes tales como, vamos a leerlo un momentico para entenderlo mucho mejor, Mateo 26:39.
los que defendían la voluntad humana de Cristo. ¿Cómo? No, ahora miramos qué fue lo que dijo la iglesia con relación a eso. La controversia es que Cristo tiene una voluntad divina y todas las cosas las hizo por la voluntad divina. Pero por el otro lado, no, Cristo tuvo una voluntad humana. Entonces, ellos, un ejemplo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se encontró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Listo, Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Juan 6:38. Alguno que me ayude a leerla. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, los que abogaban por esta voluntad, ellos citaban estos pasajes y mostraban el contraste entre la voluntad del Padre Celestial y la voluntad de Cristo, pero no hace referencia a la voluntad divina del Señor. Y de ahí comenzaban ellos a hacer toda su argumentación con relación a este tema. ¿Qué fue lo que dijo la iglesia en el concilio de Constantinopla? Que la voluntad divina de Cristo estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Y ahora que veamos los credos, lo que declaró el concilio de Nicea, el de Calcedonia, vamos a ver dónde la iglesia expresa lo que creía con relación a todas estas herejías. O sea, los credos fueron una respuesta a todas estas herejías. Si ustedes han sido juiciosos y se han leído todas estas herejías y leyeron los credos, el pastor Oduber mandó prácticamente los que son los que reconoce la iglesia, que es el credo apostólico, el de Nicea, el de Calcedonia, el de Atanasio. Si ustedes han sido juiciosos en tomar todas estas doctrinas cristológicas, heréticas, y han leído los credos, van a entender de que los credos no fueron dados porque esa fue una posición de la iglesia solo por darla por un tema teológico. Y tampoco fue como una enseñanza que se dejó ahí, que alguien la redactó. Ahora que veamos el credo apostólico, leyéndolo, ustedes van a ubicarse enseguida. Pero es que aquí dice Cristo de la misma sustancia del Padre, engendrado, no creado, nació de una porque la palabra engendrar obviamente se entiende como que entró en el tiempo, ¿ya? Obviamente sabemos que Cristo siempre ha sido eterno, ¿ya? Entonces, yo lo escuché, vi el credo de Atanasio que dice engendrado, pero no creado, ¿ya? Claro, lo que pasa es que inclusive Arrio malinterpreta mal engendrado. O sea, él interpreta engendrado como creado. Inclusive Justino Mártir, Sí. Él también habla de que el Logos fue creado. O sea, Dios lo engendró, pero lo engendró porque Él lo creó. Entonces, según el pensamiento griego, recuerdan que la iglesia sale de Jerusalén. Cuando la iglesia comienza a entrar en ese territorio griego, los griegos razonaban mucho. Entonces, ellos que decían, ¿cómo un Dios que es espíritu, es santo, se puede relacionar con la materia? ¿Qué dice Justino Mártir? No, es que en el principio Dios estaba solo,
Pero para poder Dios crear el mundo y el universo y la materia, tenía que engendrar o crear al Logos, en este caso a Jesús. Dice, Dios creó a Jesús. Y por medio de Jesús se crearon todas las cosas. Entonces Jesús es el primogénito de todas las cosas porque Él fue el primer ser creado, el más maravilloso, por sobre todas las cosas, Pero ellos interpretan engendrado como creado. Pero la Biblia nos enseña que el Hijo fue engendrado, pero en el cumplimiento del tiempo también en María. Entonces el cristianismo lo entiende de esa forma. O esa fue la enseñanza que se dejó a través de la Escritura. Inclusive cuando nosotros leemos el credo de los apóstoles, dice que nació de una virgen. No queriendo darle un inicio al Hijo de Dios como desde ese momento, sino mostrando su humanidad. Ahora que veamos el credo apostólico, vamos a ver cómo se aplicaron todas estas herejías en el credo apostólico sobre todo. Los otros nada más los vamos a leer. De igual forma, cuando lleguemos al módulo de Cristología Bíblica, vamos a ver todos esos términos. Engendrado, primogénito, preexistencia, deidad. Es que por eso se da el credo. Porque si nosotros vemos quién engendró a Jesús en María, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahí se da el que Jesús fue engendrado por el Padre en el cumplimiento del tiempo dentro de la historia humana. Pero no fue que Jesús fue engendrado en la eternidad, porque Él ya existía juntamente desde los siglos de los siglos, que ese es el gran misterio y ahí es donde donde se formó todo el debate cristológico también, con ese término. Bueno, seguimos ¿por dónde íbamos? Bueno, lo de las dos voluntades. Este tema de las dos voluntades se trató en el concilio de Constantinopla, que prácticamente fue el tercer concilio. Vamos a ver qué más teníamos por acá con relación a las doctrinas. Los de los 3 capítulos eran 3, le llamaban los calcedonios, creo que eran, porque eran de Calcedonia, los teólogos de Calcedonia. Lo que pasa es que ellos, un ejemplo, ¿qué decía Atanasio? ¿Cómo llegó Dios a subsistir en 3? ¿Qué decían lo de los 3 capítulos? ¿Cómo 3 son Dios? Eso, pero prácticamente era lo mismo y lo que dijo Atanasio, lo que dijeron ellos 3, fue lo que quedó establecido posteriormente para los temas de la Trinidad. Eso es en palabras más, palabras menos con relación a los 3 capítulos. Se le llaman los 3 capítulos porque fueron 3 teólogos. Bueno, de todos modos es bueno que de estas herejías cristológicas veamos también unas herejías que eran trinitarias o antitrinitarias, porque de igual forma ahí se estaba afectando la deidad de Cristo. Y nosotros podemos ver una que se llama el adopcionismo, que han investigado sobre el adopcionismo. ¿Cómo? Claro que, o sea, dice que Jesús fue probado por Dios y después de pasar esta prueba y en su bautismo Dios le otorga poderes y lo adopta como el Hijo, como recompensa por sus logros, como un hombre que fue perfecto, justo
Inclusive se dice que después que él va a la cruz, muere, Dios lo recompensa y le da un sitio en su deidad. Pero el adopcionismo es, no ve a Cristo como Dios engendrado, sino como un hombre que fue un ejemplo en todo, que inclusive dice que el Espíritu Santo en el momento del bautismo descendió sobre él, como no le llamaban el Espíritu Santo, sino que le llamaban Cristo, al Espíritu de Dios. Y lo dotó de ciertas capacidades divinas para llevar a cabo toda la obra. Ahora, el subordinacionismo. ¿Qué leyeron del subordinacionismo? Miren, lean porque... Uh-huh. No, pero en el plan de curso creo que estaba. No sé si de pronto Juan se los mandó. Bueno, de igual forma, el subordinacionismo, eso nació con el mismo Justino Mártir. Miren, Justino Mártir enseñó que antes de la creación del mundo, Dios estaba solo y que no existía el Hijo. Dentro de Dios, sin embargo, estaba la razón o la mente. Esto con relación al Logos. Cuando Dios quiso crear al mundo, necesitaba un agente para efectuarlo. Esta necesidad surgía del concepto griego de que Dios no puede ocuparse de la materia. Aquí es cuando la iglesia sale de Jerusalén y comienza a enfrentarse a ese mundo griego. Ustedes no miran que a través de la historia, antes del primer siglo, no había una controversia con relación a la Trinidad. La controversia con relación a la Trinidad y a la deidad o a la naturaleza de Cristo apareció fue cuando el Evangelio comenzó a llegar a toda este pensamiento griego. Dice, por lo tanto, engendró otro ser divino para que creara el mundo. A este ser divino se le llama el Logos o el Hijo de Dios. Se le llama Hijo porque fue engendrado y se le llama Logo porque procedía de la razón o de la mente de Dios. Justino enseñaba que el Hijo en su ser que el Hijo es un ser creado. Es una criatura de alta jerarquía, con poderes suficientes para crear el mundo, pero con todo una criatura. En la teología, esta relación entre el Hijo y el Padre se llama subordinacionismo. El Hijo está subordinado, es decir, es secundario o dependiente de y causado por el Padre. El sabelianismo, pues nosotros sabemos que habla con relación al modalismo, que en el Antiguo Testamento fue el Padre, que en la obra cuando estuvo Cristo en la tierra, pues tomó la forma de Hijo. Cuando el Hijo cumplió el ministerio y subió, pues vino Él como el Espíritu Santo. Creo que esa es una de las más fáciles pues que podemos tener ahí y que podemos identificar. Y el arrianismo, que lo hemos estado tocando y hablando. El arrianismo no niega la preexistencia de Cristo antes de todas las cosas. Él la afirma, pero él dice que fue creado. En conclusión, ¿hacia dónde apuntan todas las herejías cristológicas y las herejías antitrinitarias? A no darle el lugar a Cristo que da las Escrituras. Se niega muchos niegan su humanidad, su naturaleza divina, o niegan su encarnación, o niegan su preexistencia, o niegan su deidad. Si uno mira haciendo
Un resumen, el apolinarismo negaba la humanidad de Jesús. El nestorianismo, Cristo tenía dos naturalezas, humana y divina, la cual eran prácticamente dos personas, que Dios había venido sobre la persona del Cristo humano y lo había dotado y capacitado de ciertos dones. El eutiquianismo, él dice que no, que de la divina absorbió la humana. El monofisismo, bueno, eso es lo mismo que Cirilo. El monotelismo, una sola naturaleza, una sola voluntad, perdón. Una sola voluntad. Una sola voluntad en el sentido de que unos decían la humana y los otros decían la divina. El adopcionismo, no, Jesús fue un hombre que fue justo, fue bueno, Dios lo dotó, el Espíritu Santo vino sobre él, después de Dios probarlo y de él haber pasado todas las pruebas y de haberlo crucificado y todo lo demás, Dios como recompensa lo adoptó como su hijo. Sí, es correcto, todas van hacia allá. Lo que pasa es que inclusive muchos buscaban era proteger la unidad supuestamente como tal de Dios, pero terminaron desviándose de toda verdad. El subordinacionismo habla de que Jesús fue creado y como tal está por debajo del Padre en categoría y está subordinado al Padre en todas las cosas, pero no en el sentido de como Jesús la segunda persona, sino en el sentido de que Dios lo creó y está por encima de él. Es correcto. Es que hay una mezcla, si ustedes leen, hay una mezcla que uno coge de aquí, el otro coge de allá, el otro coge de acá, un sincretismo que hay entre... por fecha, en cuanto a la cristología, el apolinarismo. Sí. En cuanto a la Trinidad, el marcianismo. Marción. Ustedes escucharon de Marción, ¿verdad? Miren. Pero la apolinarismo es del siglo IV. ¿Cómo? La apolinarismo es del siglo IV. No, es que eso inclusive venía, es que desde ahí, si ustedes miran la historia, primero se presenta una controversia de la Trinidad. Ya. Claro. Posteriormente es que se presenta la controversia cristológica. En los siglos IV, V, VI. Miren, marcionismo, le voy a leer aquí porque vamos a entrar a ver el credo apostólico y a leer los otros credos y con esto terminamos esta clase, porque en la otra clase vamos a comenzar ya el otro capítulo. Aquí cerramos este primer capítulo, la historia de la cristología. ¿Cómo? No, es que ojalá hubiera diapositiva y tablero porque hay un... No, yo se las puedo enviar. Pero ojalá hubiese un tablero para mostrarle la cronología, inclusive los concilios por fechas, ya, que se... Miren, el marcionismo, vamos a leer el Marción. ¿Quién era Marción? Voy a leerle la doctrina o la herejía de Marción con relación a Cristo. El Cristo de Marción. Él dice que Cristo vino para revelar al Dios que hasta ese momento había sido Padre desconocido. El momento había sido el Padre desconocido. Vino para revelar al Dios que hasta ese momento había sido el Padre desconocido. Su cuerpo no era material, pero aparecía como tal. O sea, no era material, pero parecía como un ser humano. Vino directamente desde el cielo y no tenía historia ni ascendencia humana. A pesar de su vida buena y justa, el Dios creador hizo que lo crucificara.
por cuanto su cuerpo no era en realidad material, es decir, de carne y hueso, no sufrió nada. El Dios creador no puede negar que al crucificar al justo, Cristo había quebrantado su propia ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo mismo. Para reparar esta injusticia, le dio a Cristo las almas de aquellos que habían de ser redimidos. En cierto sentido, por lo tanto, Cristo compró la salvación de esas personas. Otras partes de la enseñanza de Marción están de acuerdo con estas ideas. La materia es mala, por consiguiente los cristianos deben de vivir ascéticamente. ¿Sí? Perverso y malo. Entonces, es correcto. Solo amor. Y dice, no hay segunda venida de Cristo y no habrá resurrección de los que han muerto. La vida después de la muerte en comunión con Cristo y el buen Dios es puramente espiritual. No hay lugar para la restauración del mundo creado. Entonces, están las herejías antitrinitarias, el adopcionismo, Justino Mártir con el subornacionismo, Sabelio, Arrio, Marción. Eso fue lo que primero apareció. Posteriormente salen las doctrinas o las herejías cristológicas. Entonces, cuando nosotros llegamos al credo, ustedes tienen el credo apostólico, lo tienen ahí para leerlo. Repite de nuevo para que quede en el... Aló. Aló. ¿Sí se escucha? Aló. Sí, ahí tiene sonido. Que pensaba que al ver todas estas doctrinas heréticas que iban en contra de la Trinidad y de Cristo, la Iglesia de entonces tuvo un gran desafío al tener que defender pues, la doctrina que habla acerca de Dios y de Cristo. Y pienso que si los cristianos de hoy estuvieran en ese entonces, quizás hubieran pasado por alto quizás muchas cosas, ¿ya? Es un pensamiento muy, muy personal que veo, ¿ya? Sí, es que era una iglesia confesional. No es como ahora que no hay, un ejemplo, uno ve todo este poco iglesias independientes por ahí que andan, pero no tienen una confesión. Estas iglesias eran confesional. Con los credos ellas estaban diciendo, esto creemos, esto confesamos. Y el que crea esta confesión o esto que estamos creyendo se identifica con la fe cristiana y está dentro del mismo término de la sana doctrina. Pero gracias a Dios que hubieron hombres que se levantaron y en medio de su ortodoxia dejaron todos estos credos, estas confesiones, hasta el día de hoy que se ha preservado. Por eso es que mucha gente dice, no, yo tengo es la Biblia, pero... Hay muchas iglesias que rechazan los credos, las confesiones, precisamente por eso, porque sienten que se están amarrando a como un sistema, pero no ven que eso fue lo que la iglesia defendió hace mucho tiempo ya en contra de las herejías. Entonces creo que se ignora de dónde viene eso y creo que se peca por desconocen la historia con relación a eso. Correcto. Es que ese fue el propósito de comenzar con la historia de la cristología. O sea, cómo nace, de dónde nace, quiénes las exponen, para posteriormente, cuando entremos a la cristología bíblica, podamos tener una mayor dimensión
del tema. El credo expresa lo que expresa la fe de la iglesia. Sí, En contra de la herejía. contra la herejía. Y otra cosa es que también el credo hace de que no se dé una mala interpretación de pasajes bíblicos. Porque muchos de los herejes malinterpretaron los pasajes bíblicos para hacer la herejía. Es correcto. Entonces yo creo que base en eso. Sí, Para este Marción también fue el que hizo el primer carro. para él. Cogió él nada más reconocía a Marco y Pablo. El resto. Bueno, miren, tienen a la mano el credo de los apóstoles. Listo. ¿Los demás también lo tienen? Bueno. Resulta que uno de los principales usos del símbolo, o también se le llamó símbolo al credo, pero no bajo el contexto que tenemos nosotros. Símbolo explica inclusive, me gusta mucho la definición que da Justo González, porque dice que el símbolo era, por ejemplo, si habían dos por decirle, dos militares, vamos a poner, partían una vasija. Uno se llevaba una parte, el otro se llevaba la otra. Si tú querías identificarte en un momento determinado o saber que el mensaje que te estaba mandando el otro era verdad, el otro tenía que mandarte el símbolo. ¿El símbolo cuál era? Que la parte que él tenía calzada con la otra. Ese era el término que ellos usaban como símbolo. Entonces dice que uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo. O sea, cuando iban a bautizar a alguien, ellos usaban el credo, pero lo hacían de una forma como de un interrogatorio. Miren hasta dónde la iglesia se curaba, por así decirlo, de aceptar cualquiera por ahí en la calle dando vuelta como hoy en día, ¿no? O se le da membresía a todo el mundo abiertamente. Ellos se cuidaban en todo esto y dice que cuando se le hacía al candidato que iba a bautizarse, se le hacían 3 preguntas en las que encontramos en forma interrogatorio palabras que nos recuerdan nuestro credo de hoy. ¿Y saben cuáles eran las 3 preguntas? Dice, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Será una. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vino de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Cómo respondía este? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Sí, creo. Cuando ustedes leen ese credo y leen estas preguntas y han estudiado las herejías cristológicas, ¿se ubican o no se ubican lo que quería decir la iglesia? Se ubican enseguida. Cuando entendemos que el credo fue una identidad, una confesión para atacar, un ejemplo, al gnosticismo, para atacar no, para dar respuesta o defenderse con relación al gnosticismo, a Marción. Y ustedes han leído ya toda esta historia, ustedes enseguida cuando leen el credo lo entienden y lo comprenden. Por eso es que la historia es rica y por eso les decía, lean las herejías. No les dije nada de las herejías cristológicas, pero de todos modos, si tienen tiempo de leerla, léenla. Entonces dice, pero si estudiamos más detenidamente el contenido de este credo, nos percatamos de que en sus palabras llevan el propósito de rechazar la doctrina de los gnósticos y de Marción. En primer lugar, el Padre recibe el título de Todopoderoso. En el original griego esto quiere decir que mucho más que omnipotente. El término griego que se emplea es pantocato, es decir, soberano o gobernador de todas las cosas. No hay realidad alguna que quede fuera del alcance del poder de este Padre. No se trata, como pretendía Marción y los gnósticos,
de que hayan dos realidades, una espiritual que sirva a Dios y otra material que se le opone. Este mundo con toda su materialidad es parte de la creación de Dios y la gobierna. Entonces, ¿creo en Dios Padre Todopoderoso? Sí, ya te descarta de que seas gnóstico o de que seas marción. Sí, claro, y eso es lo que buscaba este credo. Apenas que confesaba así, este que se iba a bautizar, ya, listo, te estás identificando con este símbolo. O sea, lo que tú tienes allá y lo que nosotros tenemos acá concuerdan. Sí cogen el tema del símbolo. Sigue diciendo, si bien sobre el Padre no solo se dice que es todopoderoso, acerca del Hijo dice mucho más. Esto se debe a que era precisamente en su cristología que los gnósticos y Marción contrastaban más radicalmente con la doctrina de la Iglesia. Lo primero que el antiguo símbolo de la fe nos dice acerca de Cristo es que es Hijo de Dios. Otras versiones dicen que es Hijo, como nuestro credo actual. En todo caso, lo que se está subrayando aquí es que Jesucristo es Hijo de Dios, no de otro Dios, sino el mismo Padre Todopoderoso a que se refiere la primera cláusula. El nacimiento de María la Virgen no está allí para subrayar el nacimiento virginal, aunque naturalmente el nacimiento se incluya, sino más bien para que se guardase el hecho de que Jesús nació y no descendió del cielo. Entonces, cuando ustedes estudian Marción, ustedes dicen, por eso es que ahí está la Virgen María y el nacimiento virginal de Cristo, porque Jesús no fue que descendió ni bajó. Ahora, ¿cuál más otra era la que negaba que Jesús hubiese nacido de una virgen? Ni apareció repentinamente como un hombre ya maduro, según pretendían varios de los herejes. De igual modo, la referencia a Poncio Pilato no tiene propósito de culpar al procurador romano por la crucifixión, sino más bien de darle una fecha concreta a lo que está sucediendo. Para algunos de los gnósticos, Jesús no era un ser histórico, sino un mito o alegoría universal. Por esta razón, el credo le pone fecha a la crucifixión bajo Poncio Pilato. De igual modo, para refutar el docetismo de los herejes, el credo subraya que Jesús fue crucificado. ¿Qué decía el docetismo? La aparición. Y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Por último, refiriéndose todavía a Jesucristo, el credo afirma que vendrá a juzgar. Aquí tenemos otra afirmación antimarcionista, puesto que Marción decía que el Dios y Padre de Jesucristo era un ser totalmente amoroso y que no juzgaría ni condenaría, lo que decía nuestro hermano acá. La segunda frase, la resurrección de la carne, según hemos dicho más arriba, muchos de los herejes pretendían que el cuerpo y todas las cosas físicas eran malas. Y la resurrección de los muertos. Entonces, si nosotros leemos este credo a la luz de las herejías cristológicas y a la luz de las herejías trinitarias, lo vamos a entender. Y si usted leyó el credo de Nicea, y si leyó el credo de Calcedonia, y si leyó lo que dice Atanasio, van a entender el concepto de cada formulación que allí estuvo presente. Entonces, hoy terminamos la historia de la cristología. Hemos dicho que la cristología nació como una respuesta apologética de los primeros siglos en contra de las herejías. No era que la cristología era una materia que estaba o tenía la iglesia no había presentado esos problemas al principio, pero comenzaron a aparecer y comenzó el tema de dar respuesta a todas estas controversias que se presentaron. Aquí cerramos este módulo. Ahora vamos a dar el monoteísmo y cristología del Nuevo Testamento, que lo damos en la próxima clase. Creo que lo alcanzamos a sacar en la otra clase. Y
El tercer módulo con que terminamos es la cristología bíblica, que ahí nos vamos a demorar un poco más. Bueno, les invito, tengo 5 minutos. Yo voy a repartir los exámenes. Mi hermano Alex. Mi hermano Heriberto Quintero. ¿Es del 1 al 10 o del 1 al 100? Hermano Álvaro. Alex. Leonardo. Mi hermana Milena. Ricardo. Fernando. Para que lo pongan a estudiar esas dos. Gabriel, muy bien. Giovanni no vino y los que perdieron el examen, no se preocupe, van a tener recuperación. Sí. ¿Ah? ¿Cuál? El de Atanasio. Lo que pasa es que Atanasio estaba presente en el de Nicea. Sí. Y él formuló. Lo que pasa es que si tú miras prácticamente es uno solo. Pero se le fue añadiendo. Sí. Bueno, gracias, amados hermanos. Cerramos este capítulo acá. La historia de la cristología con sus herejías. El significado prácticamente de los credos. Si ustedes quieren ver más los credos, vean la materia de confesionalidad. Pero aquí la pasamos por encima. Muchas gracias.